Historia de la lengua griega. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos, alrededor del año 3000 a.C., es decir, aproximadamente hace unos 5000 años, aparecen en Mesopotamia las primeras formas de escritura con signos jeroglíficos. El egipcio y el cretense son los jeroglíficos más reconocidos de esta época. Se han encontrado tablillas también de escritura que remontan hacia el siglo XVIII a.C., reconocidas como las primeras formas de escritura, en lo que se ha dado en llamar escritura lineal A, civilización minoica, y escritura lineal B de la civilización micénica. Esta última corresponde a un tipo de escritura silábica. Desde este momento y hasta el desarrollo de la era grecorromana, hay muchos siglos de pequeños avances con distintas iniciativas de formas de escritura. Un proceso más expedito, de evolución más rápida que el dado desde el arte rupestre hasta las primeras formas de jeroglíficos. Se reconoce con lo encontrado en cuevas, denominado arte rupestre, donde figuras humanas y animales son representadas por el Homo sapiens del Paleolítico superior, es decir, donde hay la intención de registrar experiencias en un medio diferente a la memoria, es donde aparecen los primeros registros externos de información, hecho que se remonta a 40.000 años atrás. La pintura rupestre de un herbívoro descubierta en una cueva de Borneo la convierte en la obra de arte figurativo más antigua de la historia de la humanidad. La escritura griega, pues, pertenece a la familia lingüística indoeuropea. Las lenguas indoeuropeas se extienden desde el tercer milenio antes de Cristo y se fueron fraccionando en distintos grupos, a saber, anatolio, helénico, itálico, celta, germánico, tocario, indoiranio, armenio, paltoeslavo y albanés, procediendo de la rama helénica el griego. La mitología griega, una mezcla de primeras formas de respuestas metafísicas con historia y fenomenología natural, es registrada por los primeros escritores griegos, convirtiéndose en herramienta escrita clave para lo que podríamos llamar la fabricación del bien y del mal, base de todo lo que se ha dado en llamar la civilización grecorromana. Desde este momento se marca la importancia acerca de las relaciones entre contenido y forma en la escritura, clave en la potencialización de civilizaciones donde la ciencia, la filosofía y la técnica llevan al hombre a desarrollos de mayor impacto en menor tiempo para el bienestar general. La escritura en el continente europeo no fue conocida hasta el siglo IX a.C., a pesar de que probablemente en Creta ya conocieran anteriormente los sistemas de escritura egipcio y mesopotámico. Cuando apareció la escritura en Grecia, se escribió y transmitió también en rollos de papiro. Fue precisamente en Grecia donde el libro adquirió por primera vez su verdadera dimensión, debido principalmente a la aparición de la escritura alfabética, procedente de los fenicios, que facilitaba en gran medida la técnica de escribir, y a la democracia griega, sistema político inédito hasta el momento que permitía a cualquier ciudadano libre que supiera leer y escribir participar en el gobierno. Con respecto a los materiales en que se hicieron los primeros registros de escritura, hemos mencionado las paredes de las cuevas del arte rupestre y las tablillas de barro de la antigua Mesopotamia. Desde este momento se inicia la elaboración sistemática y técnica de materiales que facilitaron la escritura, su lectura y su conservación. Las tablillas enceradas eran recubiertas en cera y sirvieron en Grecia y Roma, sobre todo para fines literarios, especialmente como borradores. La importancia radica en que su forma y disposición inspiraron los códigos medievales. Los códices medievales podían ser colgados debido a que usaban un asa, pero generalmente eran dos, es decir, duples o dípticos, de 3 codes, triples o tríptico, pero también había de 4, 5 o incluso más. La ventaja de poder borrar se explicaría su uso frecuente. De esta época se han encontrado varias, como las descubiertas en las minas de oro de Albornoz en Transilvania o en la casa de un banquero en Pompeya. El papiro se extraía de dicha planta una vez prensada y secada al sol. Las hojas de papiro se cortaban en tiras, las cuales se pegaban unas a otras de izquierda a derecha y por el lado más ancho, obteniendo un rollo. Un trozo de pergamino se unía al rollo y solía llevar escrito en tinta roja el título de la obra. La persona que la leía la sujetaba con la mano derecha y la desenrollaba con la izquierda.
Para esta época surge también otro papel de escritura, que es el pergamino. Se fabrica con pieles de distintos animales como el carnero, la cabra o el ternero. La historia atribuye la creación de este material a los bibliotecarios de Pérgamo, ya que aquí existía una biblioteca rival a la que había en Alejandría. Según cuenta Plinio el Viejo, Ptolomeo V, rey de Egipto, prohibió la exportación del papiro para dificultar la expansión de la biblioteca de Pérgamo, y los habitantes de esta ciudad se vieron obligados a buscar materiales, por lo que comenzaron a escribir los libros sobre un material hecho a partir de las pieles de animales. El pergamino presentaba ciertas ventajas sobre el papiro, ya que se podía escribir en ambos lados, se podía borrar y se podía reescribir en ellos. La tinta que se utilizaba era de composición similar a la egipcia. Se mezclaban goma, resina y hollín y se escribía con cálamo, una especie de caña de punta afilada que se utilizaba a modo de pluma. Se afilaba con piedra pómez y con una piedra de afilar llamada cos. Para borrar lo escrito se empleaba una esponja en el caso del papiro o un raspador en el caso del pergamino. La composición de la tinta negra, según Dioscórides, era 75% de negro, humo y 25% de goma. La escritura griega, el alfabeto griego, toma esta denominación del nombre de las dos primeras letras de la escritura griega, alfa y beta. Antes los fenicios habían dado nombre a sus letras según el objeto que representaban. Alfa procede del nombre fenicio Aleph y beta procede del nombre Bef. Los griegos perfeccionaron el alfabeto fenicio añadiendo signos para las vocales. Así, en el siglo IV a.C., los griegos poseían un alfabeto formado por 24 letras, 7 vocales y 17 consonantes. En cuanto a la forma de escribir, los griegos en la época clásica generaron la costumbre de escribir de izquierda a derecha, a diferencia del sistema fenicio, que como todas las lenguas semíticas preferían la escritura de derecha a izquierda, como se hace en el árabe actual. El griego, con diversas variedades, no ha dejado de hablarse desde entonces, por lo que se disponen de textos escritos en griego durante un periodo de más de 3.400 años. Las diferentes modalidades que ha ido adoptando la lengua griega a lo largo de su extensa historia son los dialectos. Había dos tipos: los dialectos naturales y los dialectos literarios. El griego es una lengua de la familia lingüística indoeuropea, como habíamos mencionado antes. Dentro de los idiomas que proceden de ese tronco común con la comunidad de origen, que resulta notoria tanto en su estructura sintáctica y morfológica como en una parte esencial del léxico, está el griego, que es lengua indoeuropea aún en uso, atestiguada por escrito desde la fecha más antigua y la que ha dejado una huella más honda en la tradición cultural de la humanidad. La lengua indoeuropea atestiguada por escrito desde más antiguo es la hitita, ya que las tablillas escritas en el silabario cuneiforme de los archivos hetitas en Hattusas son de los siglos XVI a XIV a.C., pero esa lengua junto con la civilización unida a ella desapareció hace 30 siglos. Podemos pues seguir el desarrollo de la lengua griega durante un larguísimo periodo, desde los primeros testimonios del griego de la época micénica hasta el griego moderno, es decir, hasta el idioma que sigue hablando la Grecia actual. Van mucho más de 3.000 años de una historia muy accidentada, política y culturalmente hablando, en la que se ha mantenido viva la lengua griega. Los primeros griegos llegaron a la península helénica antes del año 2000 a.C., y llegaron procedentes del norte. Se dispersaron en ella y en las islas aledañas a la península helénica. De las gentes de la población anterior, a la que los griegos llamaron pelasgos, tenemos muy pocas noticias, aunque es probable que algunas palabras y algunos rasgos de su idioma influyeran en el griego. Primeros testimonios. Los testimonios más antiguos de la lengua griega los encontramos en las tablillas micénicas de los siglos XV a XII a.C., redactadas en el silabario denominado Lineal B. Se trata de tablillas de arcilla cocidas fortuitamente en los incendios de los palacios de Cnoso, Pilo, entre otros, que nos han enseñado las primeras palabras y frases escritas en la lengua griega.
son solo unos escuetos documentos de los inventarios o archivos palaciegos de la civilización minoico-micénica, pero de gran interés para el lingüista y el historiador del mundo antiguo. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero, compuestos en el siglo VIII a.C., en la misma época en que Grecia se introduce y se adopta definitivamente un alfabeto de origen fenicio. Con Homero no solo la literatura griega comienza, sino la tradición literaria occidental. Sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, se constituyeron pronto en los textos fundacionales de toda la literatura antigua. Se recitaban en las fiestas y los niños griegos los aprendían de memoria en las escuelas. Los griegos inventaron luego, una tras otra, las formas literarias clásicas. Tras la épica vino la lírica coral y monódica, la prosa de la historiografía, la oratoria, la filosofía y los tratados científicos, y luego el teatro poético con sus dos formas arquetípicas de la tragedia y la comedia. Los dialectos del griego en la literatura y en la geografía real. Pero esa literatura no está escrita en griego común, como suponemos que fue el de la etapa primitiva, sino que se nos presenta ya como una clara variedad dialectal. Homero compone sus poemas en una forma literaria un tanto artificial, la lengua de la épica, que es la del dialecto jonio mezclado con formas eolias y algunos arcaísmos, mientras que la lírica monódica de Safo y de Alceo, ambos de Mitilene, en las islas de Lesbos, está escrita en eolio, y la lírica coral, la de Píndaro de Tebas, por ejemplo, está escrito en dialecto dorio. En la literatura se refleja, pues, desde época temprana, una fragmentación del griego en varios dialectos, que tienen su base en la geografía y la historia de los diversos pueblos de la Grecia antigua. Los dialectos y su distribución geográfica. Fundamentalmente se distinguen cuatro grandes grupos dialectales: el jónico ático, el eolio, el arcadio chipriota y el dorio en un sentido amplio, que comprende también al llamado griego del noroeste junto al dorio propiamente dicho. Los tres primeros pueden agruparse en lo que se llama el griego aqueo, frente al dorio en sentido amplio. Lo que llamamos griego clásico es ante todo el ático del siglo V y IV a.C., la lengua de la prosa y del teatro ateniense, la forma del griego que se utilizaba en la Atenas del siglo de Pericles, la de Platón y los grandes oradores y dramaturgos es esta. El dialecto ático tiene desde el punto de vista de la cultura clásica un claro predominio sobre los demás, que se corresponde bien con el papel central de Atenas en el pensamiento y la ilustración del período clásico. La ciudad de la democracia, el teatro y la filosofía mantuvo un esplendor intelectual y artístico paralelo a su poder político durante el llamado siglo de Pericles, y todavía después de la pérdida de su hegemonía política, siguió siendo largo tiempo el centro de la cultura griega por excelencia. La repartición dialectal del período clásico era del modo siguiente. El jonio se hablaba en Asia Menor, las islas Cícladas y la larga isla de Eubea. El ático, como su nombre indica, en el Ática. El eolio estaba extendido por Tesalia, Beocia, la isla de Lesbos y la zona costera minorasiática de enfrente. El arcadio era hablado en la zona de Arcadia, en el Peloponeso, y el chipriota en la isla de Chipre. El dorio se hablaba en la mayor parte del Peloponeso, en las islas colonizadas por dorios como Creta, Rodas, Costera y otras, y en diversas partes del sur de Italia, la Magna Grecia y Sicilia. El jonio evolucionó desde ese fondo común arcaico a rasgos más singulares en la zona costera, una zona próspera que muy pronto realizó importantes avances culturales de la civilización helénica. Allí se desarrolló la gran épica homérica, allí surgió la filosofía y la historiografía, y con ella la primera prosa griega. También se escribe en jonio el género poético de la elegía y el llamo. En las islas de Lesbos, de población eolia, surgieron ya en el siglo VI a.C. dos grandes poetas cuya personalidad y obra marcó para siempre la poesía antigua, Safo y Alceo, que escribieron en el dialecto local eolio. La tradición de las fiestas impuso el dialecto dorio para la poesía coral,
que tiene en la época clásica su manifestación más lograda en los epinicios de Píndaro y Bakílides. No hubo relación en Grecia entre formas dialectales y sentimientos nacionalistas, ya que todos los griegos participaban en la gran tradición cultural común, la mitología comunitaria y la lengua griega genérica por encima de todos los rasgos dialectales minuciosos y peculiares que no impedían la clara y mutua comprensión entre unos y otros griegos. El koine o lengua común. Con todos los dialectos griegos fueron desapareciendo al extenderse el uso de la lengua griega como la lengua de cultura y de uso comercial y civilizador en todo el Mediterráneo oriental y en los territorios conquistados por Alejandro Magno a finales del siglo IV a.C. y administrado luego por sus sucesores. Aunque el imperio universal de Alejandro se fragmentó en varios reinos, se mantuvo la unidad cultural superpuesta a las lenguas locales. La lengua común griega o koine dialecto se impuso como una especie de lingua franca en todo un inmenso dominio cultural, desde las fronteras de la India hasta Egipto y de allí hasta el sur de Italia, como el vehículo de la civilización y la cultura, con un impulso arrollador. El griego fue la lengua de la cultura en todo el ámbito de la civilización helenística, en su etapa alejandrina y después. En esa civilización de ansia universal y de tan dilatados horizontes ya no importaban las sutiles diferencias o tonos dialectales, sino que se usaba para la comunicación una forma del griego que había borrado todas esas variantes menores. La koiné se había formado esencialmente sobre el ático, la lengua de los grandes prosistas, oradores y filósofos, pero sin conservar ciertos arcaísmos de ese dialecto e incorporando algunos vocablos del jonio y del dorio. En ese mundo helenístico ya no era Atenas la capital cultural, sino que durante siglos el helenístico de ideales cosmopolitas irradiaba desde otras grandes ciudades, más populosas que la vieja ciudad de Pericles, como Alejandría, Pérgamo, Efeso o Antioquía, y el griego era usado por gentes de orígenes y razas diversas. La koiné era la lengua a la que se tradujeron los textos del Antiguo Testamento y en la que se escribieron los del Nuevo Testamento, la que utilizaban los filósofos y los mercaderes, los gobernadores de Oriente, ya fueran griegos o romanos, la que escribieron los autores de más renombre y los más populares del helenismo, sea cual fuera su procedencia, incluso en los siglos áureos del Imperio Romano, como hicieron por ejemplo Plutarco, Luciano, Plotino o novelistas como Heliodoro. Los romanos hablaban y escribían griego en la zona oriental del imperio y en Roma se estudiaba el griego en las familias patricias o con intereses culturales. Era la lengua de la filosofía y de la ciencia. Es muy sintomático que el emperador Marco Aurelio, 120-180 después de Cristo, que no tenía ni tampoco su familia relación alguna con Grecia, escribiera sus apuntes más íntimos o soliloquios en griego. El griego medieval o bizantino y el griego moderno. Desde que Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Constantinopla en el año 30, hasta la conquista de esa ciudad por los turcos en 1453, el centro del poder político y cultural helénico pasa a esta ciudad, situada a orillas del Bósforo. La ciudad de Constantino, con sus tres nombres, Constantinopla, Bizancio o Estambul, se convirtió pronto en una metrópoli magnífica, capital de un imperio que sigue llamado romano, aun cuando después de Teodosio ya no sea el centro de todo el imperio, sino tan solo de la mitad oriental. Pero el Imperio Romano de Oriente va a sobrevivir 1000 años a la caída de la vieja Roma, arrasada por Alarico en 410, y a la destrucción del Imperio de Occidente, cuyo último emperador es depuesto por los bárbaros en 476. En esa larga etapa histórica de tantos siglos, el Imperio de Bizancio conoce épocas de esplendor y una tormentosa agonía. Sus fronteras van reduciéndose, sus relaciones con el mundo latino son difíciles, su iglesia ortodoxa se escinde de la de Roma, Constantinopla sufre los horrores de la conquista en la Cuarta Cruzada de 1204, pero sigue el baluarte de una civilización y el centro de la tradición y especialmente el centro de los textos clásicos antiguos.
Tras la caída de Constantinopla, estos textos llegarán a Occidente a través de Italia y darán como fruto el Renacimiento. Durante muchos siglos en el occidente bárbaro se ignora el griego, mientras que éste pervive como lengua del mundo bizantino. Es el griego medieval o bizantino la lengua de Bizancio. Tras la caída de la ciudad tomada por los turcos ya no quedó ningún poder político o un estado que protegiera la lengua. Estambul fue entonces una espléndida ciudad capital otomana de lengua turca. Los griegos estuvieron sometidos al imperio turco hasta bien entrado el siglo XIX. Ellos siguen hablando griego en un país empobrecido, mientras que la prestigiosa civilización del mundo antiguo persiste en la antigua Helade, tan solo las ruinas que descubrirán los viajeros románticos. En esos siglos, del XV al XX, el humanismo recupera en Occidente los textos clásicos que se copian y estudian con fervor, primero en Italia y luego en otros países. Renace el conocimiento del griego clásico a partir de los manuscritos traídos por los sabios escapados de Bizancio, que se traducen y editan, se comentan y sirven de estímulo a toda la cultura del Renacimiento y luego de la Ilustración, y a partir de ahí surgen los estudios filológicos sobre el helenismo y la Grecia clásica que culminan en las universidades de Europa de los últimos siglos. El griego moderno. Hasta el siglo XIX, sin embargo, no vuelve a ser considerado el griego hablado como un idioma oficial, el de la Nueva Grecia libre. Se restaura entonces la cultura griega y el uso de la lengua después de esos siglos en que fue ante todo de uso furtivo, coloquial y muy poco escrita. Este idioma ha tenido algunos problemas para definir ciertos usos de la forma escrita, eligiendo entre las presiones conservadoras de los partidarios de una escritura más arcaica, la purificadora o catarrenosa, y las de los más modernos, partidarios de la popular o dimotiki, que han acabado imponiendo sus criterios. De ahí viene el griego actual, de la dimotiki, que refleja una notable evolución desde la lengua del koiné y la bizantina, en su fonética, su morfología, su sintaxis y su léxico, pero a la vez una clara continuidad, y es ahora una de las lenguas comunes a la sociedad europea. El conocimiento de la lengua griega resulta muy importante por su lugar en la historia como punto de partida de la cultura occidental. En Grecia encontramos las raíces de nuestro modo de pensar y expresar el mundo, y muchos de los logros iniciales y decisivos del rumbo de la cultura europea se expresaron y pensaron por vez primera en palabras y conceptos griegos. La aurora del pensamiento occidental se dio en Grecia hace más de 2000 años. En Grecia nacieron los géneros literarios clásicos, además de las formas artísticas canónicas de la tradición occidental. Primero fue la épica, con los grandes epopeyas de Edipo. Estamos hablando de hace más de 2500 años. Luego la lírica en sus variadas formas y más tarde el teatro con sus dos formas de la tragedia y la comedia, ambas surgidas en la Atenas clásica. La filosofía, historiografía y los primeros tratados en prosa de intención científica, como los tratados médicos de Hipócrates y sus discípulos, surgieron en la Jonia Ilustrada, y la oratoria, la crítica literaria, la historia, la filosofía, la medicina, la matemática, las ciencias naturales, etc., encontraron su culminación en la Atenas de la época de Tucídides, Hipócrates, Platón, Demóstenes y Aristóteles. Más adelante, la ciencia griega continuó su curso en el período helenístico, en el Museo de Alejandría y en otras ciudades. El espíritu científico griego viene a consolidarse de modo cabal, ya independizado de la filosofía, en las matemáticas de Euclides y Arquímedes, en la astronomía de Ptolomeo y en la medicina de Galeno. Los orígenes de la historia de la ciencia son griegos, y aún nos sorprenden los avances conseguidos por esos sabios griegos en tan remoto periodo y con tan exiguos medios tecnológicos, pero la huella del saber enciclopédico y la ambición filosófica de Aristóteles y Platón perdura además a través de la influencia de sus escuelas filosóficas, el Liceo y la Academia.